Nuestra meditación para el día de hoy se titula La soberbia del hombre pecador. Nuestro texto se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18. Nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Imagina a un hombre que construye su casa sobre la arena, confiando en que nada podrá derribarla. Día tras día disfruta de su obra, orgulloso de su logro. Pero cuando llega la tormenta, la casa no resiste y cae. Así es el hombre soberbio. Confía en su propia fuerza, en su sabiduría y en su justicia, pero ignora que sin Dios su vida es frágil, como una casa sin cimientos. La soberbia es uno de los pecados más peligrosos, pues ciega al hombre y lo aleja de Dios. La Biblia nos muestra con innumerables ejemplos de cómo la soberbia llevó a la ruina a reyes, naciones y hombres que se creían invencibles. Pero también nos muestra que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Hoy reflexionaremos sobre la soberbia del hombre pecador y su trágico desenlace si no se vuelve a Dios. La soberbia ciega al hombre. El soberbio cree que no necesita a Dios, confía en su propia capacidad y rechaza el consejo divino. Un claro ejemplo de esto es lo que el faraón mostró en tiempos de Moisés. A pesar de las plagas y las advertencias de Dios, endureció su corazón y se negó a humillarse. Su soberbia no solo le costó su reino, sino también la vida de muchos inocentes. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en personas que creen que su éxito es solo el fruto de su esfuerzo, que no reconocen la gracia de Dios y que piensan que pueden vivir sin Él. Pero la historia ha demostrado que aquellos que se elevan con arrogancia, tarde o temprano, caen. La soberbia trae ruina. Nabucodonosor, rey de Babilonia, es otro ejemplo. Se engrandeció a sí mismo y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Eso lo encontramos en Daniel, capítulo 4, versículo 30. Pero en un instante Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. ¿Cuántos hoy en día pierden todo porque se aferran a su orgullo? Familias destruidas por la falta de perdón, negocios arruinados por la avaricia, relaciones quebradas porque nadie quiere ceder. La soberbia impide reconocer los errores y aceptar la ayuda de Dios y de los demás. ¿Sabe? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La soberbia impide que el hombre alcance la misericordia de Dios, porque el orgullo no reconoce. En su orgullo no reconoce su necesidad de perdón. Si un hombre vive bajo esa condición, es definitivamente una persona orgullosa. El fariseo en la parábola, en Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14, oraba con arrogancia:
agradeciendo que no era como los demás pecadores, mientras que un publicano, un hombre humillado, clamaba y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estos dos hombres, ¿quién fue justificado? Aquel que reconoció su pecado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No importa cuán lejos haya caído alguien en su orgullo. Si se humilla y se arrepiente, Dios está dispuesto a restaurarlo. La historia del hijo pródigo nos muestra cómo la misericordia de Dios está lista para recibir a aquel que reconoce su error y vuelve a Él. Hoy Dios nos llama a examinarnos. ¿Nos hemos llenado de soberbia? ¿Hemos confiado más en nuestras propias fuerzas que en Dios? No esperemos a que la vida nos derrumbe para reconocer que sin Él no somos nada. Si nunca has considerado en tu vida a Cristo y sus enseñanzas para vivir en ellas, este es el momento. La mayor soberbia del hombre es que pensar que puede llegar a Dios por sus propias fuerzas. La Biblia establece que solo en Jesús el hombre puede hallar el medio para llegar a Dios, para recibir el perdón de sus pecados y hallar esa vida eterna. Si alguna vez caminaste con Dios, pero el orgullo te alejó, aún hay oportunidad. Su amor es más grande que nuestra arrogancia y su gracia está dispuesta a restaurarnos. ¿Quieres venir y orar? Humillarte delante de Él. Haz conmigo esta oración. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido soberbios y hemos creído que podemos vivir sin ti. Perdónanos. Perdónanos por nuestra altivez y ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad de ti y a depender de tu gracia. Padre, recibe a aquel que hoy se entrega a ti y reconoce su necesidad de tu misericordia, tu perdón y tu gracia. Restaura a aquel que se ha alejado, pero que hoy vuelve con un corazón sincero. Gracias por tu misericordia y amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.